Bien, comenzamos. ¿Pueden ver el chat ahora bien? No, ingeniero. Dice que está disponible solo para los miembros del grupo, del equipo. Permítanme, quiero revisar esto. Bien, vamos a continuar con la clase. Así mejor, esto está bastante complicado, ¿no? Porque no me permite hacer varias cosas. Creo que todavía la licencia no nos permite, que tenemos, no nos permite hacer todas estas cosas, ¿no? ¿Me dicen si siguen viendo la presentación? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí lo vi. Sí, ingeniero. Bien, vamos a comenzar. Yo voy a tratar de registrar la asistencia acá con lo que yo puedo ver. No se preocupen por eso. Bien, en las interacciones entre un hospedero y un patógeno, lo primero que tenemos que observar son la presencia de ciertas evidencias que indican las relaciones de una relación de parasitismo. Generalmente estas interacciones entre los hospederos y los patógenos son relaciones directamente de parasitismo, donde un organismo se beneficia directamente de otro. Lo primero que hay que ver es la distribución de los daños, cómo están repartidos, por decirlo así, ese tipo de daños dentro del campo de cultivo, ¿verdad? Eso nos puede servir a nosotros para tratar de determinar de qué tipo de patógeno podemos estar siendo afectados, ¿no? Bien, entonces, entre la distribución de los daños o de los síntomas en el campo, podemos tener tres tipos de distribuciones. Una distribución es al azar, otra distribución es agregada y otra distribución es uniforme. Las distribuciones de tipo al azar o distribución uniforme generalmente se dan con aquellos tipos de patógenos que son diseminados por el viento. Es decir, que al ser arrastrados son depositados sobre las superficies foliares, digamos, de una forma al azar, y si la cantidad del microorganismo que ande en el aire es suficientemente alta, pues invade de manera uniforme prácticamente todo el cultivo. Lo mismo sucede con otros tipos de plagas también, como por ejemplo algunos insectos. Con respecto al patrón de distribución agregado, ese tipo de patrón obedece a algunos organismos, digamos, particulares, que se agrupan en algunos puntos del terreno, pero que no están distribuidos uniformemente. Es decir, que si nosotros hacemos un muestreo, los vamos a encontrar en algunos puntos del terreno a unas densidades bastante altas y podemos tener unos puntos, digamos, del terreno donde absolutamente no va a haber ninguno, ¿no? Entonces, este tipo de distribución es bastante típica, sobre todo de aquellos patógenos que están directamente involucrados con enfermedades asociadas al suelo. Por ejemplo, algunos tipos de marchiteces vasculares causados por algunos tipos de bacterias o por algunos tipos de hongos. Por ejemplo, el caso de Fusarium, el caso de Verticillium, en el caso de las bacterias, el caso de Ralstonia, y también muy típica de organismos como los nemátodos. Entonces van a haber puntos, si hablamos de nemátodos, donde podemos tener densidades muy altas, ¿verdad? Hacemos un muestreo en el campo y vamos a encontrar que en unos puntos de muestreo vamos a hallar una cantidad de nemátodos que podría ser de unos 10.000 nemátodos por gramo de suelo.
100.000 nemátodos por gramo de suelo. Y vamos a hallar unos puntos de muestreo donde vamos a tener 100 nemátodos por gramo de suelo, 0 nemátodos por gramo de suelo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de distribución de tipo agregada se caracteriza porque entre un punto de muestreo y otro, nosotros vamos a tener una varianza bastante alta. Por ejemplo, si estamos contando nemátodos, lo que yo les decía, en un punto vamos a tener 0, en un punto podríamos tener 100 y en otro punto tendríamos hasta 100.000. Entonces, eso plantea una disyuntiva, digamos, en cuanto a cómo podemos analizar ese tipo de resultados, ¿verdad? En términos estadísticos, pues no se resuelve con usar los métodos convencionales, sino que tenemos que utilizar otro tipo de métodos que nos permitan explicar lo que puede estar ocurriendo, digamos, en ese campo de cultivo. Si es que deseamos expresar, ya sea con estadísticas simples o dentro de un análisis más complejo de tipo estadístico, qué es lo que puede estar ocurriendo ahí. En cambio, con aquellos organismos que se distribuyen al azar o de manera uniforme, el caso de las cenicillas, el caso de las rollas, los carbones, nosotros podemos tomar diferentes puntos de muestreo en un cultivo y si el hongo está distribuido de manera uniforme, pues en todos los puntos de muestreo vamos a tener, si los comparamos unos con otros, una varianza un tanto menor, es decir, la diferencia no va a ser muy grande entre un punto de muestreo y otro con respecto al conteo que podemos hacer del grupo de organismos. Entonces, el patrón de distribución es muy importante para determinar cuál es el tipo de organismo que puede estar causando la relación de parasitismo en ese cultivo. Eso es lo primero, digamos, que observamos cuando vamos a un campo. Bien, luego, pues entramos al campo, ya vimos la distribución y empezamos a revisar las plantas con más detalle. Y hay algo acá que se menciona, pues que dice que cada plaga tiene su huella característica. Hay sintomatologías muy similares. Así como hablábamos, digamos, en las sesiones de laboratorio de que algunas enfermedades se pueden asociar, digamos, en categorías de síntomas para poder tratar de llegar a un diagnóstico más rápido, más certero. Estas sintomatologías muchas veces son bastante amplias. Sin embargo, si nos ponemos a analizar con un poco más de detalle cada uno de los aspectos que estamos viendo, podemos ir encontrando las diferencias que hay entre una y otra similitud que a simple vista, digamos, podríamos tener. Aquí tenemos un ejemplo, por lo menos, acá en el caso del papayo que estamos viendo, esos patrones circulares que se forman sobre el fruto corresponden a una enfermedad que se conoce como el virus de la mancha anillada del papayo, ¿verdad? Es bastante típico. Si nosotros viéramos las hojas de la planta enferma, van a presentar diferentes tipos de amarillamientos, cosa que es muy común para diferentes tipos de enfermedades y también, digamos, para algunas deficiencias de nutrientes que pueden presentar algunos cultivos. A la derecha observamos una inflorescencia de mango completamente, digamos, deformada. Si nosotros leemos un poco y vamos conociendo acerca de las enfermedades relacionadas con cada cultivo, pues y ya tenemos un poco de experiencia sobre ello, pues este tipo de malformación en la inflorescencia de mango está relacionada con un tipo de hongo del género Fusarium. Entonces, esos dos aspectos que hemos mencionado ahí han sido muy determinantes para poder identificar ese tipo de organismo. Luego, si vemos en la parte inferior, el lado izquierdo, tenemos acá que tenemos un pseudotallo de musáceas que lo hemos partido y observamos que está expulsando una gran cantidad de exudados bacteriales o este tipo de mucílago que se ve aquí que es secretado por los tejidos, ¿no?
Si nosotros tomamos una pequeña porción de ese mucílago, hacemos un frotis, lo colocamos al mechero para fijarlo, lo teñimos, observaríamos el tipo de bacterias que pueden estar ahí. Conociendo, digamos, el tipo de sintomatología, lo asociamos directamente con una enfermedad que se conoce como moco de las musáceas, causada por la bacteria Ralstonia solanacearum. Entonces, eso es lo típico de eso. El lado inferior derecho, tenemos acá una raíz que muestra ciertas deformaciones. Estas deformaciones o este tipo de nódulos o agallas, como podríamos ver acá, que se forman en la raíz, obedecen, digamos, al crecimiento de los tejidos de la raíz causados por un tipo de nemátodo. Si nos vamos a la literatura acerca de los nemátodos, pues veremos de que únicamente hay un género de nemátodo aquí en zonas tropicales o en nuestro país que puede estar asociado con ese tipo de sintomatología, y es el género Meloidogine. Podríamos confundir también muchas veces los nódulos formados a partir de infecciones en los pelos radicales por Rhizobium, donde se forman nódulos también que dan la apariencia de que la raíz está deformada. Sin embargo, si observamos bien, si lavamos toda la tierra de la raíz y la observamos con mucho detalle, vamos a observar que los nódulos causados por Rhizobium han crecido únicamente en los pelos radicales y que la raíz principal no tiene ningún tipo de malformación. Y los nódulos esos los podemos fácilmente arrancar con el dedo. Sin embargo, los tipos nódulos o agallas formados por nemátodos prácticamente están en la parte de las raíces, incluyendo las partes más gruesas. Ingeniero, Adelante. ¿y esos nódulos por Rhizobium son benéficos? O sea, ¿siempre están en simbiosis ahí con la planta o es malo? Sí, los nódulos formados a partir de infecciones por especies de Rhizobium son de tipo benéfico. Eso forman una simbiosis mutualista donde la planta le proporciona a la bacteria a través, digamos, de la raíz los nutrientes necesarios para que desarrolle. Y la bacteria, pues, actúa de igual forma proporcionando a la planta, convirtiendo el nitrógeno que toma de la atmósfera, el nitrógeno gaseoso, en nitrógeno asimilable para la planta, para el crecimiento, ¿verdad? Entonces, de esa manera se da la interacción. Pero el proceso en sí de formación, digamos, de un nódulo de esos es un proceso de infección siempre, es un proceso de infección, pero generalmente que no se desencadena, lógicamente, en ninguna enfermedad, ¿verdad? Sino que en una simbiosis mutualista. ¿Cuáles son las etapas del proceso de patogénesis? O la etapa, pudiéramos decir, la etapa que conocemos como proceso de incubación, desde donde llega el patógeno hasta que empezamos a ver, digamos, los primeros síntomas. Decimos periodo de incubación, pero la verdad que no es un solo periodo. En ese periodo de incubación ocurre una serie de cosas o actividades, digamos, en la reacción del hospedero, en su interacción con el patógeno, que involucra una serie de cambios y procesos metabólicos dentro de la planta, incitados por el efecto, digamos, del hospedero, del parásito, perdón, que le esté causando el problema. Bien, entonces el proceso de patogénesis lo podemos dividir en 3 etapas. En la etapa 1 se establece la relación que determina la colonización y el reconocimiento del patógeno. ¿Qué es lo que se estudia acá? Las vías de entrada del patógeno, es decir, si el patógeno es capaz de penetrar por aberturas naturales, si es capaz de romper por sí mismo los tejidos vegetales para penetrar a la planta, o si puede penetrar, digamos, a través de heridas causadas, digamos, por condiciones mecánicas, por ejemplo, ramas que se rompen con el viento, o por heridas causadas, digamos, por insectos. En el caso serían insectos vectores, ¿no?
Bien, entonces las vías de entrada son muy importantes. Luego, conocer cuáles son esos organismos invasores y cuáles son los mecanismos de invasión. Es decir, ya cuando está colonizando ahí, cómo puede penetrar los tejidos y cómo se establece dentro de los tejidos de la planta. Cuando se establece esta relación, se producen una serie de metabolitos, tanto del patógeno, y también se producen un tipo de metabolitos como respuesta por parte de la planta. Aquí puede ocurrir, digamos, dos cosas. Puede ocurrir que muera, digamos, el patógeno, o puede ser que muera la célula del hospedero. Entonces, por ejemplo, el patógeno muchas veces puede morir en la etapa de colonización y reconocimiento porque el medio ambiente donde ha caído, donde ha llegado a colonizar, no es el adecuado, digamos, y no tiene los requerimientos físico-químicos necesarios para sobrevivir. Por ejemplo, una espora de hongo va volando por el aire, fue llevada por el aire y cae sobre cualquier superficie de cualquier planta. Puede ser que es una planta que no sea su hospedero, y al no ser su hospedero, pues eso quiere decir que las condiciones que tiene, digamos, físico-químicas la superficie de esa planta no son las apropiadas y mueren, ¿no? El caso del ejemplo de la roya del café, ¿no? La roya del café es arrastrada hacia muchos tipos de plantas y cae sobre la superficie de diferentes tipos de tejidos, de muchos tipos de plantas, árboles forestales, árboles frutales, etcétera. ¿Verdad? Sin embargo, al no ser la planta de café, que es la que, digamos, este patógeno está acostumbrado, digamos, a las condiciones físico-químicas de ese medio de las hojas de café, al encontrarse en otro medio, pues muere, ¿verdad? Entonces, Ingeniero, este tipo de reacción es lo que se conoce como etapa de reconocimiento. También puede ser que como efecto de la interacción o de los metabolitos que empieza a producir el patógeno con el objeto de penetrar los tejidos del hospedero, la planta secrete alguna toxina que sea capaz de matar a este patógeno y hasta ahí llegue el problema, ¿no? Ya no sigue avanzando. Bien, luego se da una etapa 2, que es la etapa de reacción. Inge, La etapa de reacción pues se da cuando este patógeno ha logrado, digamos, un reconocimiento exitoso y ha logrado, por decir así, establecerse, es decir, no ha muerto, se ha mantenido ahí. Pero la planta todavía está en el proceso, digamos, de reacción. Entonces, en esa etapa de reacción, que es una etapa intermedia entre la colonización y la interacción propia, median algunos factores como la inmunidad innata, es decir, la inmunidad que la planta puede tener a determinados tipos de patógenos. Por ejemplo, la mayoría de plantas, podríamos decir, son inmunes a la mayoría de patógenos vegetales que existen. Son pocos si contabilizamos toda la cantidad de microorganismos patógenos que existen, que pueden afectar plantas, son pocos los que realmente afectan una planta específica. Lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Como humanos, ¿no? ¿Verdad? Vivimos en un medio en contacto con una gran cantidad de microorganismos. Sin embargo, pues no todos los organismos son capaces de causarnos una enfermedad, ¿verdad? Los andamos en la piel, los andamos en el cabello, los adquirimos a través de los alimentos que comemos muchas veces, el agua. Sin embargo, pues no todos nos causan problemas, ¿verdad? Por la inmunidad innata que tenemos hacia algunos de ellos. Bien, también pueden ocurrir alteraciones fisiológicas que son producidas por el patógeno, digamos, al querer establecer este contacto. Por ejemplo, en algunos patógenos que afectan plantas, se producen algunas interacciones como por ejemplo este aumento en la respiración de las plantas. Las plantas comienzan a respirar rápidamente y eso hace que pierdan energía y terminen produciendo, digamos, frutos o la parte, digamos, económicamente aprovechable en menores proporciones.
Ejemplo, digamos, el caso de las royas, el caso de la roya en el frijol. Cuando una planta de frijol está afectada por roya, la planta tiende a respirar más y lo que se produce son unas vainas bien pachitas. Creo que ya han visto ustedes unos frijolitos que aparecen ahí adentro de las vainas o de los ejotes, bien flaquitos, ¿no? Que son planitos, no logran llenarse ni formarse de una manera apropiada, ¿verdad? Entonces eso ocurre porque la planta ha gastado su energía aumentando, digamos, la actividad respiratoria. Y la actividad respiratoria lo que hace es quemar carbohidratos, los carbohidratos que pudieran ser utilizados para que esos frutos o esas semillas fueran un tanto más grandes. Eso es algo similar a, por ejemplo, como que pongamos a correr y hacer ejercicios todo el día un gordito, ¿no? O una gordita, ¿verdad? Entonces se produce, digamos, una gran cantidad, digamos, de la respiración aumenta y a través de la respiración se están quemando carbohidratos, ¿no? ¿Qué pasa? Si los mantenemos así en ese régimen durante cierto periodo de tiempo, lógicamente va a tener que adelgazar, ¿no? Lo mismo sucede con las plantas, por ese tipo de fenómeno. En vista de que ya se ha estudiado este fenómeno, digamos, con algún tipo de detalle, con algún tipo de profundidad en algunos cultivos, se ha determinado que la inmunidad también puede ser inducida, que la planta tiene mecanismos de defensa similares a los de los mamíferos que permiten, digamos, generar algunas sustancias similares a los anticuerpos que nosotros producimos cuando nos inducen, por ejemplo, inmunidad. Ejemplo, el caso que estamos viviendo actualmente, ¿no? Las vacunas contra el COVID. ¿Qué es lo que pretendemos con las vacunas contra el COVID? Que nosotros produzcamos los suficientes anticuerpos que nos protejan contra el virus. Entonces, en las plantas se ha demostrado que la inmunidad también puede ser inducida. Claro, no les vamos a vacunar así como hacemos con nosotros, pero generalmente le llamamos vacunas. También, ¿verdad? Y son algunos tratamientos que podemos aplicar a las plantas para tratar de lograr inducirle cierto tipo de inmunidad. Al momento, déjenme decirles, pues, de que la inmunidad inducida es el proceso a través del cual, digamos, se va a luchar contra las enfermedades en el futuro. Estamos siguiendo hacia un tipo de sociedad, al menos en los países más desarrollados, donde pues la gente ya no quiere comprar productos donde se utilice una gran cantidad de plaguicidas para protegerlos de los patógenos o de las enfermedades o de otro tipo de plagas que puedan tenernos, ¿verdad? Entonces, pues la única forma de poder dejar esos productos atrás y no utilizarlos es empezar a producir algunos tipos de sustancias que no sean tóxicas para los seres humanos directamente, ni para otro tipo de organismos, que sean capaces de producir inmunidad en las plantas. Ese es el futuro de la lucha contra las enfermedades de las plantas. Bien, entonces esto desencadena mecanismos de defensa que pueden causar ocasionalmente también la muerte del patógeno. Bien, si el microorganismo entonces es capaz de superar la etapa esta de reacción, entra ya directamente a una etapa de interacción. Aquí entran ya aspectos genéticos tanto del patógeno como del hospedero. El microorganismo tiene genes que lo vuelven virulento o que le dan la capacidad de poder causar la enfermedad en la planta, y la planta pues tiene genes también que le permiten defenderse de ese tipo de patógeno, ¿verdad? Entonces, en esa relación o en esa interacción se establece una genética de los factores de defensa. Y ahí surge pues una teoría que se conoce como teoría gen por gen. Es una teoría, ya vamos a hablar un poquito más adelante de ella, que dice de que pues para cada gen de virulencia en un patógeno, la planta tiene un gen de resistencia. Sin embargo, muchas veces ese gen de resistencia que tiene la planta está en un estado recesivo, ¿verdad? Si ustedes ya vieron genética, pues conocen lo que es un gen dominante y lo que es un gen recesivo, ¿verdad? El gen dominante es aquel que expresa claramente, digamos, esa característica. Y el gen recesivo es un gen que muchas veces no puede expresar la característica porque está
bajo el efecto, digamos, de un gen dominante. Entonces, a través de los mecanismos de inducción de inmunidad, se puede lograr que esos genes recesivos puedan desencadenar procesos y que actúen como genes dominantes, tratando de proporcionar a la planta, digamos, los mecanismos de defensa necesarios. En base a la característica que puedan presentar este tipo de plantas en cuanto a si tienen genes dominantes o recesivos contra el ataque de un patógeno determinado, es donde surgen, digamos, los conceptos de variedades sensibles o susceptibles y variedades resistentes, ¿verdad? Entonces, generalmente las variedades susceptibles o sensibles son aquellos tipos de variedades que están más que todo en la interacción patógeno-hospedero, gobernadas, digamos, por genes, digamos, recesivos. Y los genes dominantes son los que corresponden a variedades resistentes. Este es ya campo de acción del fitomejoramiento, pues donde se estudia, digamos, diferentes aspectos de la planta con el objeto de poder introducir algún tipo de resistencia. Bien, entonces, toda esta etapa del proceso de patogénesis lleva cierto periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser muy corto o puede ser muy largo dependiendo del tipo de patógeno y del tipo de planta hospedera sobre la que estamos hablando. Por ejemplo, hay patógenos que saben adaptarse perfectamente bien al tipo de hospedero que están afectando. Hablemos de la roya blanca de las crucíferas que afecta rábano. Este es un patógeno que a través de su evolución, a través del tiempo, digamos, junto con la relación que establece con las plantas de rábano, ha logrado establecer mecanismos de parasitismo bastante rápidos, es decir, que se desarrollan muy rápido. ¿Cuánto es el ciclo, digamos, del cultivo de rábano? 21 días, ¿no? ¿Verdad? Entonces quiere decir que el patógeno debe de actuar rápidamente para poder aprovechar ese ciclo corto de 21 días para poder desarrollarse y reproducirse varias veces en ese periodo de tiempo. Y por otro lado vemos algunos tipos de patógenos como por ejemplo Phytophthora cinnamomi, que causa una marchitez en aguacate, se conoce como el tipo de marchitez y el tipo de síntoma que da en los árboles de aguacate se conoce como tristeza del aguacatero, es decir, porque los árboles se van observando que su vigorosidad va decayendo poco a poco, ¿no? Y los árboles pueden morir en un periodo de entre 5 y 7 años. Entonces, el patógeno ha sabido establecerse y mantenerse dentro del árbol durante mucho tiempo. La misma evolución, ¿verdad? La misma relación parasítica que han tenido a través de cientos de años, le ha permitido, digamos, al patógeno actuar de una manera muy lenta, digamos, aprovechando las sustancias nutritivas que va produciendo ese hospedero durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si lo eliminara muy rápido, si lo mata? Lógicamente termina muriendo también el parásito, ¿no? ¿Verdad? Y pues se dice que la naturaleza pues es sabia cuando comprendemos, digamos, todos estos aspectos que ocurren, digamos, en las relaciones entre las plantas y algunos tipos de organismos que las afectan. Bien, conociendo, digamos, algunos tipos de parásitos, existe un tipo de clasificación que no es una clasificación, podríamos decir, que abarca la mayor cantidad de patógenos. Vea, por ejemplo, aquí podríamos decir que la clasificación basada en parásitos necrótrofos y biótrofos únicamente diferencia aquellos tipos de patógenos que pueden ser aislados en medios de cultivo artificiales y los que pueden vivir únicamente en seres vivos o en plantas vivas. Entonces, tenemos parásitos necrótrofos, que son aquellos que obtienen su energía de las células muertas.
invaden y matan el tejido vegetal rápidamente y luego viven de manera saprofítica sobre los restos muertos. Estos necrótrofos también se conocen como parásitos facultativos. ¿Por qué? Vea, porque tienen la facultad, están en el suelo como saprófitos en materia en descomposición y cuando llega el cultivo vivo tienen la facultad de volverse, digamos, parásitos. Eso es un parásito facultativo. Luego tenemos los biótrofos, que son aquellos que obtienen su energía de las células vivas. Se encuentran lógicamente solo en plantas vivas. Pueden tener requerimientos de nutrientes muy complejos y no matan a las células de las plantas hospederas rápidamente. Tardan mucho tiempo, digamos, para terminar, digamos, con sus hospederos que han infectado. Aquí tenemos, por ejemplo, los virus que hasta cierto punto, pues, los consideramos como seres no vivos. Ya vamos a ver por qué más adelante. Y tenemos, pues, algunos organismos muy conocidos como las royas, las cenicillas y los carbones que entran, digamos, en la categoría de biótrofos. Eso quiere decir que no pueden ser cultivados en medios de cultivo artificiales. Bien, luego tenemos algunos tipos de organismos que se conocen como hemibiótrofos. Estos tienen un periodo inicial que se comportan como biótrofos y posteriormente este periodo va seguido de algún tipo de necrotrofia. Aquí tenemos algunos tipos de hongos que tienen características muy particulares, como por ejemplo el hongo causante de la cigatoca en las musáceas, Mycophaerella, que se comporta, digamos, de esta manera. Tiene sus primeras etapas, digamos, en las que actúa como un necrótrofo y tiene posteriormente, digamos, la habilidad de actuar únicamente, digamos, como biótrofo. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en el tipo de parasitismo? La clasificación anterior entre necrótrofos y biótrofos sugiere un rango de generalizaciones que juntas indican claramente que la división entre un biótrofo y un necrótrofo, es biológicamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de manejo de un patógeno causante de una enfermedad en un cultivo, es muy importante saber qué tipo de patógeno es para saber cuál es la característica biológica, digamos, de ese tipo de interacción que está ocurriendo. La defensa contra los patógenos biotróficos se debe en gran medida a la muerte celular programada en el hospedero y a la activación asociada de las respuestas de defensa reguladas por la vía dependiente del ácido salicílico. En la mayoría de reacciones de las plantas hacia diferentes tipos de patógenos, hongos, bacterias o virus, la planta secreta grandes cantidades, digamos, de ácido salicílico. El ácido salicílico es un compuesto precursor de los mecanismos de defensa de la planta, ¿verdad? Entonces, ahora que conocemos eso, nosotros podemos utilizar, pues, el ácido salicílico para tratar de inducir resistencia en las plantas a diferentes tipos de estreses, ¿verdad? Ya sea estreses causados por fenómenos abióticos como sequía, exceso, digamos, de calor, de bajas de temperatura, etcétera, o también ante el efecto de cualquier parásito. Los patógenos necrotróficos se benefician generalmente de la muerte de las células hospederas, por lo que no están limitados por esta defensa, sino por las respuestas activadas por el ácido de jasmonato o ácido jasmónico y las vías de señalización de etileno. Pues bien, un parásito biótrofo
sus mecanismos de defensa se desencadenan a partir de los contenidos de ácido salicílico que están presentes en la planta. La respuesta de defensa ante un parásito de tipo necrotrófico se desencadena a partir del jasmonato o ácido jasmónico, ¿verdad? Y de producción de etileno. Esto es muy importante porque las respuestas de la planta en esos dos sentidos quiere decir que si nosotros utilizamos algunos productos derivados del ácido salicílico o del ácido jasmónico, o los dos ácidos esos directamente como tal, podemos tratar a estas plantas contra ese tipo de infecciones causadas por estos tipos de patógenos, sin necesidad de recurrir a algunos tipos de fungicidas u otros tratamientos. Veamos cuáles son las características bioquímicas y morfológicas y ecológicas de cada uno de estos tipos de parásitos. En el caso de los parásitos necrótrofos, las células hospederas son destruidas rápidamente, ¿verdad? Es decir, al hongo le da lo mismo estar alimentándose de una planta viva que de las células de una planta muerta. Es indiferente. Los necrótrofos producen una gran cantidad de toxinas y enzimas citolíticas que son las que terminan degradando y matando a las células. No forman ninguna estructura parasítica especializada, ¿verdad? Es decir, el daño lo provocan a través de la producción de enzimas. Penetran en el hospedero a través de heridas o aberturas naturales. Ahora, los parásitos biótrofos, su principal característica es que las células hospederas no son destruidas rápidamente, es decir, tardan mucho más tiempo en causar un daño, digamos, razonablemente letal. No producen enzimas o toxinas, o si las producen en cantidades muy bajas. Presentan una estructura parasitaria especial para alimentarse que recibe el nombre de haustorios, ¿verdad? Entonces, estos producen los haustorios dentro de los tejidos del hospedero y de esa forma pueden tomar los nutrientes de una manera, digamos, más rápida que a través, digamos, de las simples hifas. Los haustorios son modificaciones o hifas modificadas que forman un órgano similar a una esponja para absorber ese tipo de nutrientes dentro de las células o los tejidos del hospedero. Los biótrofos penetran directamente en el hospedero a través de aberturas naturales, ¿verdad? Lenticelas, hidátodos, estomas, nectarios, para mencionar algunos. Ahora veamos las características ecológicas. Esto es lo que nos interesa mucho a nosotros, digamos, en términos de manejo de enfermedades. Veamos. Un parásito necrótrofo tiene una amplia gama de hospederos. Un parásito biótrofo tiene una estrecha gama de hospederos. ¿Cuál será más difícil de controlar que esté afectando a un cultivo? ¿Uno que tenga una amplia gama de hospederos o uno que tenga menos? ¿Alguien que responda, por favor? ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón, no le escuché muy bien. Sí, podría repetir la pregunta. Bien, en términos, digamos, de manejo de una enfermedad en campo, ¿cuál sería más difícil de controlar? ¿Un hongo que tenga una amplia gama de hospederos o que tenga una estrecha gama de hospederos? Que tenga una estrecha gama de hospederos. ¿Verdad? Sería más difícil de controlar ahí uno que tenga, digamos, no, una amplia gama de hospederos. Veamos por qué. Bien, hablemos de una enfermedad bastante común, como por ejemplo las antracnosis. Las antracnosis son causadas generalmente
en la mayoría de casos por un hongo del género Coledotrichum. Pero Coledotrichum lo podemos encontrar nosotros en frutales, ornamentales, en malezas, es decir, en todo tipo de plantas superiores. Entonces, si yo tengo un cultivo, un huerto de mango, por decir algo, que esté afectado por antracnosis, y yo estoy tratando de darle el manejo a esa enfermedad, y en los alrededores de la finca hay guayabas, hay zapotes, hay anonas, diferentes tipos de árboles que nosotros vemos por aquí en nuestros campos, marañones, ¿verdad? Y también son afectados por Coledotrichum. Difícilmente voy a poder tener yo mi cultivo sano con esos hospederos que están enfermos alrededor, que no tienen ningún tipo de manejo. Entonces, la amplia gama de hospederos hace que se vuelva muy complicado el manejo, digamos, de este tipo de enfermedades. Es decir, en términos prácticos son fáciles de manejar, pero en términos ecológicos se nos complica porque la enfermedad está prácticamente presente por todos lados. Ahora, en cuanto a los parásitos biótrofos, tenemos una estrecha gama de hospederos. Ejemplo típico, la roya del café, solo afecta café. Entonces, eso nos permite dirigir todo el control o el manejo hacia ese tipo de cultivo. Los demás cultivos no importan porque no pueden ser afectados. Tenemos la roya, por ejemplo, del maíz, únicamente va a afectar maíz. Tenemos la roya del frijol, afecta, digamos, en mayor o menor grado otro tipo, digamos, de leguminosas. Entonces es mucho más fácil, podríamos decir, manejar, digamos, la dispersión de este tipo de enfermedades. Bien, otra característica ecológica importante es que los necrótrofos son capaces de crecer saprofíticamente y los biótrofos son incapaces de crecer fuera del hospedero. Los necrótrofos se conocen como parásitos débiles porque atacan tejidos jóvenes, debilitados o senescentes. Y también en el caso de los biótrofos, atacan hospederos sanos en todas las etapas de desarrollo. Como pueden ver, si nosotros, en base a las características estas que presentan los necrótrofos, si nosotros tenemos plantas sanas, con buenos programas de nutrición, en suelos, digamos, apropiados para ellas, pues estas plantas van a estar vigorosas y no van a poder ser afectadas por este tipo de parásitos de tipo necrótrofos. Sin embargo, los parásitos obligados, como los biótrofos, sí pueden afectar, digamos, un tipo de cultivo que esté en excelentes condiciones. Bien, veamos todo el proceso de la relación o de la interacción hospedero-patógeno. Inicia, decíamos, con la colonización. La colonización la podríamos definir como el momento en que el patógeno entra en contacto con las superficies del hospedero, ¿verdad? Puede ser a través de las hojas, puede ser a través de los frutos, a través de las raíces en el suelo, a través de los tallos, ¿verdad? Es decir, en el punto, digamos, donde se contacta. Luego viene un proceso de reconocimiento. En este proceso de reconocimiento, el patógeno lo que trata de hacer es adaptarse a las condiciones del medio, ¿verdad? Reconocer, digamos, algunas características físico-químicas, como por ejemplo el pH, algunos nutrientes que puedan haber ahí también, que le permitan establecerse. Si las condiciones no son apropiadas, pues al intentar establecer esa interacción, el patógeno puede morir. Entonces, en el proceso ese de si el patógeno muere o no, decimos que se da una interacción positiva o negativa. Si la interacción es positiva, significa de que el proceso infeccioso se sigue desarrollando o comienza a desarrollarse. Si la interacción es negativa, quiere decir que el patógeno muere y no hay proceso, digamos, patogénico, es decir, no se desarrolla la enfermedad. Bien, entonces, si la interacción es positiva, inicia todo el proceso de patogénesis.
los cambios morfológicos, fisiológicos que ocurren dentro de la planta hospedera que indican que se está desarrollando, digamos, todo el proceso de enfermedad. Durante el desarrollo de la enfermedad se puede dar una serie, digamos, de reacciones de la planta o también condiciones climáticas adversas para el patógeno que pueden lograr que la enfermedad se detenga. Entonces puede ocurrir la reversión de la enfermedad, es decir, que la enfermedad cese porque el patógeno no tenga condiciones favorables para continuar afectando los tejidos de la planta, o la planta puede morir. Entonces, dos cosas, o se recupera o muere. Generalmente con los parásitos de tipo necrótrofos, las plantas pues tienen la habilidad de poder ir sustituyendo los tejidos enfermos, los tejidos que se van dañando. Este proceso de compensación de tejidos ha sido bastante estudiado, ¿verdad? Y eso permite en determinado momento saber nosotros qué porcentaje, digamos, o qué nivel de daño se puede aceptar, digamos, ante algún tipo de enfermedad en particular, antes de tomar la decisión de invertir recursos para tratar de controlar una enfermedad. ¿Verdad? Claro, hay tipos de patógenos que van a permitir, digamos, niveles muy bajos de acuerdo a su naturaleza parasítica, y hay otros tipos que van a permitir, digamos, niveles, digamos, más altos de enfermedad, porque no van a causar, digamos, mayores problemas. Pues bien, entonces, este proceso, en resumen, inicia desde el proceso de colonización hasta la reversión o muerte de la planta. Bien, aquí podemos observar las zonas de entrada de los patógenos a las plantas. Tenemos aberturas naturales como los estomas, tenemos las lenticelas que están en las ramas delgadas, y tenemos los hidátodos que están, digamos, en los bordes de las hojas, que son, digamos, las terminaciones, podríamos decir, de la red esa, digamos, de distribución de las nervaduras, que termina, digamos, en los bordes de las hojas. Entonces, ahí hay unas aperturas muy finitas, y a través de ese tipo de aberturas muy finas pueden entrar algunos tipos de patógenos. O también hablábamos, pueden penetrar a través de heridas o lesiones, digamos, que pueden ser ocasionadas ya sea por daño mecánico, por actividades de manejo, como las podas, cuando no se usan, digamos, algunos tipos de organismos, algunos tipos de medidas para tratar de controlar o mantener la limpieza de las superficies cortadas. Por ejemplo, cuando se hace poda de árboles o de algún tipo de planta, digamos, que ya tiene algún tipo de madera dura o que está bastante lignificada, lo recomendable es colocarle, digamos, una pasta cubrecorte, que es una pasta a base de cal y cobre, que protege contra la entrada de algunos tipos de hongos que puedan dañar los tejidos. Bien, las plantas también tienen algunos tejidos protectores, ¿verdad? Algunas cutículas que pueden ser en algunos tipos de plantas más delgados, y en unos tipos de plantas, digamos, más gruesas. Los fitomejoradores están buscando en algunos tipos de plantas producir, digamos, algunas características genéticas que conlleven a que las plantas produzcan cutículas, digamos, más gruesas y más duras, que eviten, digamos, el daño por algunos tipos de organismos, ya sea la penetración, digamos, al tejido foliar a través de enzimas o toxinas, o la mordedura de algunos tipos de insectos, ¿no? También tenemos algunas barreras físicas, como por ejemplo las vellosidades que tienen las hojas. Si nosotros vemos esta hoja que está acá, esta imagen, observamos ahí que en esa hoja prácticamente, si cae una espora de un hongo, no va a establecer nunca contacto con la epidermis de la hoja, sino que va a quedar suspendida en ese colchón de vellosidades que se forma ahí. Y de esa manera, pues, por la acción del sol, la espora va a ser desecada y va a morir, no va a tener oportunidad de poder
germinar o de establecer el proceso de reconocimiento. Podemos ver aquí en esta imagen, tenemos un estoma y vemos cómo están, digamos, penetrando unas bacterias dentro del estoma. Generalmente las bacterias penetran a través de los estomas por corrientes de agua, es decir, por pequeñas películas de agua que quedan sobre la superficie de las plantas. Estas películas de agua se pueden formar en la noche por efecto del rocío en algunas zonas que son bastante húmedas, y de esa manera las bacterias son arrastradas y entran directamente a los estomas. Como los estomas son más grandes que las bacterias, lógicamente las bacterias entran de una manera bastante fácil. Ante esto, pues algunos tipos de plantas se están tratando de modificar genéticamente con el objetivo de lograr, digamos, producir en ellas estomas más pequeños. ¿Qué pasaría si tenemos una bacteria grande y un estoma pequeño? Lógicamente la bacteria no va a poder entrar, ¿verdad? Aunque existan las películas de agua, la bacteria no va a poder entrar. Va a morir al quedarse, digamos, alrededor de los estomas porque no es el medio apropiado, digamos, para sobrevivir. Se va a desecar ahí y va a morir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de resistencia sería una resistencia, digamos, de tipo mecánico, por reducir el tamaño, digamos, de una estructura. En el caso de los hongos, podemos ver esta otra imagen. Las esporas de los hongos, estas que están aquí de forma ovoide, caen sobre las superficies cerosas de las plantas, producen un tubo germinativo y este tubo crece buscando una abertura natural, como por ejemplo el estoma, y ahí son capaces de penetrar. Son capaces de penetrar e inicia, digamos, el proceso de infección. Durante este proceso de reconocimiento se da una serie de producción de metabolitos que producen algunos cambios en la pared celular, como por ejemplo la deposición de calosa. La calosa es un carbohidrato similar al almidón que se produce, digamos, en tejidos enfermos. Por ejemplo, en plantas de cítricos que están enfermas por HLB, por el Juan Lombín de los cítricos, una de las formas de diagnosticar si puede haber presencia de HLB en ese tipo de plantas es observar la nervadura central de la hoja. Muchas veces esa nervadura central de la hoja está un poco hinchada y al tener ciertas hinchazones que no son normales, ¿verdad? Nosotros tomamos esa hoja, disectamos con una hoja de afeitar la nervadura central, le aplicamos una tintura de yodo y ahí determinamos si hay carbohidratos como la calosa o almidones que indican que esa hoja está enferma por efecto, digamos, de HLB. Es una forma, digamos, de hacer un diagnóstico que permite, digamos, a uno recoger las muestras de ese árbol y mandarlas al laboratorio para hacerles pruebas de PCR, ¿verdad? Porque, digamos, pues los análisis de PCR son caros, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una prueba de PCR, digamos, para COVID? Por lo menos anda costando $100. La que es barata es la otra que le llaman de antígeno, ¿no? Pero es decir, si vamos, por ejemplo, a ver un cultivo y deseamos diagnosticar si hay HLD, las plantas que tenemos que llevar, por lo menos debemos de hacer esa pequeña prueba para poder decir que tenemos la sospecha de que ahí está presente, digamos, ese tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque va a haber que correrle, digamos, a esa muestra una prueba de PCR. No podemos llevar un montón de hojas enfermas y decirle al laboratorio, tome, haga aquí estas 100 muestras de PCR, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque no resulta, digamos, es antieconómico. Entonces, el conocimiento de estas cosas sirve mucho para poder ir uno conociendo, digamos, las metodologías, cómo puede, digamos, ir mejorando los diagnósticos para poder dar soluciones apropiadas al manejo de las enfermedades. Bien, otro carbohidrato que se almacena es, por ejemplo, la deposición de suberina.
Las suberinas son aquellas sustancias, son como carbohidratos también, pero son aquellas que forman, digamos, esas estructuras tipo corchosas que se observan, digamos, en árboles que han sido dañados. Por ejemplo, o que han sufrido alguna herida, muchas veces alrededor de esa herida se forma una cicatriz como tipo corcho. En algunos frutos como naranja observamos nosotros algunos crecimientos como corchosos, ¿verdad? Y esas son deposiciones de suberina que tienen como objetivo tratar de detener el avance del patógeno dentro de los tejidos del hospedero. Luego tenemos la impregnación de fenoles. Fenoles oxidados como las melaninas. ¿Cómo vemos eso en una planta? Cuando vemos una planta, por ejemplo, una hoja que está enferma, generalmente vemos manchas de diferentes colores, ¿verdad? Colores café, colores negros, diferentes tonalidades de café oscuros, ¿verdad? Y eso se debe pues a la producción de fenoles oxidados, que dan ese tipo de coloraciones anormales a las hojas y algunas veces pues le llamamos tizones. Tenemos también la acumulación de calcio o silicio. Esto es importante también, las acumulaciones de calcio o silicio son importantes porque cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, lo que ustedes hicieron con las técnicas fitopatológicas básicas, los raspados, los cortes y los macerados, ustedes pudieron darse cuenta de cuando uno observa los preparados al microscopio, aparecen muchas veces un montón de cositas como palitos que se ven ahí, como cristalitos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esos cristalitos son el resultado de los mecanismos de defensa, digamos, de la hoja, que no son más que acumulaciones de calcio o cristales de silicio que se forman dentro de los tejidos de una planta enferma y pueden tener diferentes formas. Uno los puede ver como pequeños cubitos, los puede ver como agujitas, los puede ver como estrellitas en algunos casos, pues dependiendo del tipo de hospedero y el tipo de patógeno que esté afectando a la planta. También se forman depósitos de polisacáridos que se conocen como tilosas o tílides. Esto es común para aquellas enfermedades que se conocen como marchiteces vasculares. Las marchiteces vasculares son aquellos marchitamientos que se dan porque el patógeno ha afectado prácticamente los tejidos conductores de la planta, ¿no? Generalmente el xilema. Entonces lo que ocurre es que como el microorganismo se mueve a través de los vasos del xilema, la planta empieza a producir, según como ustedes pueden ver la imagen aquí, algunas invaginaciones que van desde los tubos cribosos, desde las paredes de los tubos cribosos hacia adentro, ¿verdad? Entonces, eso forma como un tapón. Esos taponcitos se conocen como tilosas. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de tapar esos vasos cribosos? ¿Verdad? Esos vasos se tapan con el objeto de que el patógeno no se mueva dentro de los tejidos del hospedero. Lógicamente, la planta está tratando de defenderse, pero ese mecanismo de defensa es autodestructivo, pues porque impide también cuando ella cierra, digamos, el paso, digamos, de sustancias, por ejemplo, de agua por el xilema, lógicamente quedan muchas partes de la planta que van perdiendo ya turgencia y ahí es donde nosotros vemos el síntoma de marchitamiento que se observa, digamos, en algunos tipos de plantas en campo. Cuando es, digamos, causada por algún tipo de hongo, nosotros podemos hacer un corte de tallo y observamos que el tallo presenta algunas coloraciones anormales, como unos puntitos de color café, unos puntitos negritos. En tomate puede verse fácilmente eso al nivel de cuello de la raíz. Y cuando son originados por algún tipo de bacteria, podemos hacer un corte. Y para hacer un diagnóstico rápido de campo, lo que hacemos es que colocamos el pedacito de tallo en un recipiente con agua
generalmente transparente con agua limpia, y observamos que a partir del corte comienza a salir un exudado de color blanquecino, lo cual indica que son una gran cantidad de bacterias las que están saliendo, digamos, hacia el agua en ese caso. Entonces, eso es un diagnóstico de campo bastante rápido para poder decidir o saber, digamos, más bien, si una planta está siendo afectada por una bacteria o un hongo. Decíamos que en el caso de la penetración de patógenos como los hongos, en el caso de algunos hongos de tipo necrótrofos, estos pues entran a través de aberturas naturales o heridas y empiezan a degradar los tejidos para poder penetrar mejor a partir de la producción de toxinas y algunos tipos de enzimas citolíticas que degradan, digamos, las paredes celulares. Otros hongos son más especializados y, por ejemplo, la espora puede caer sobre la superficie, produce un tubo germinativo, el cual se mueve buscando la abertura natural, es decir, los estomas. En la entrada de cada estoma hay una vesícula subestomática o cavidad subestomática. Entonces, en esta parte de acá se forma un apresorio, es decir, una estructura modificada de la hifa un tanto más grande que sirve como taponcito de ese estoma. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Evitar que otra espora de otro hongo llegue a colonizar ese mismo sitio. El hongo está garantizando su sobrevivencia ahí, ¿no? Pues bien, entonces después de que se produce el apresorio, este produce, digamos, siempre otro hilo de infección hacia adentro de la vesícula subestomática y ahí se produce una estructura especializada que recibe el nombre de austorio. El austorio viene siendo como un órgano especializado que sirve para absorber los nutrientes que están dentro de los tejidos de la planta hospedera. De igual forma que se producen los austorios, digamos, cuando hay infecciones por hongos, se producen austorios cuando las plantas son afectadas también por otro tipo de plantas parásitas. Vemos acá que donde ha crecido esta planta, la planta, digamos, el hospedero es el tallo que nosotros vemos acá. Entonces vemos que la planta parásita ha crecido a partir, digamos, de ese punto donde penetró, pero en el punto de penetración, la planta produce dentro un órgano especializado también que recibe el nombre de austorio. Entonces, ese austorio le sirve de igual forma, en el caso de los hongos, para absorber los nutrientes que están afectando, que sirven, digamos, para darle la nutrición y mantenimiento a ese tipo de planta. ¿Verdad? Entonces, de esa forma se va la planta nutriendo y desarrollándose ahí para completar, digamos, su desarrollo y producir semillas y nuevas generaciones de plantas. El clima es muy importante en los procesos, digamos, de infección de la mayoría de patógenos. De hecho, el clima es, podríamos decir, determinante, y algunas variables meteorológicas, como por ejemplo la temperatura y la humedad relativa, juegan un papel sumamente importante en el proceso, digamos, de desarrollo de una enfermedad. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de algunas muestras que ustedes llevaron para observar en el laboratorio 1 las metodologías básicas, las técnicas básicas de fitopatología, los raspados, los cortes macerados, donde pues hicieron varios cortes algunos grupos, hicieron varias láminas y nunca apareció nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces quiere decir que por efecto del clima muchas veces los patógenos se encuentran dentro de los tejidos en estado de dormancia. Es decir, solo están a nivel de micelio, no tienen estructuras reproductivas para poder diseminarse porque las condiciones climáticas no son las favorables en determinado momento. Así tenemos, por ejemplo, que algunos tipos de organismos cambian completamente, digamos, sus ciclos de vida dependiendo de las condiciones climáticas. Por ejemplo, el caso particular de la roya del café en el trópico.
En climas templados y fríos, la roya del café pasa por 5 estadios de desarrollo, ¿verdad? Promicelio, uredio, aesio, telio, piño, uredio, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los hongos de este tipo. Y esas 5 etapas corresponden, digamos, a diferentes estadios de desarrollo que muchas veces pueden ocurrir dentro de una sola planta hospedera o dentro de una planta, digamos, un hospedero alterno que sirve para que la roya desarrolle ciertas etapas y luego pasa al hospedero principal. En el caso de climas templados y fríos, ¿no? Bien, pero acá en el trópico, la roya, por las condiciones climáticas, no pasa por 5 estadios de desarrollo. Aquí en el trópico únicamente pasa por 2 estadios de desarrollo, la etapa de uredio y la etapa de telio. Entonces, podemos observar que para algunos tipos de patógenos el clima es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, lógicamente, las plantas son distribuidas por efectos climáticos diseminadas a diferentes sitios. Sin embargo, la evolución las ha llevado, digamos, a tomar algunas o a desarrollarse de formas muy particulares para evitar, digamos, que los microorganismos desaparezcan de algunos tipos de regiones, ¿verdad? Entonces, eso hace, pues, de que si yo necesito, digamos, por ejemplo, en el caso de la roya, si la roya necesita desarrollar 5 estadios de desarrollo en clima frío y se va para un clima, digamos, cálido, por decirlo así, allá pues no va a necesitar hacer ciertas etapas, sino que con 2 le va a bastar para poder vivir ahí y seguirse diseminando, digamos, de una manera fácil que le permita mantener, digamos, la especie. Bien, dentro de todo esto que hemos venido hablando de la producción de cutículas gruesas, de la producción, digamos, de vellosidades en las hojas, ¿verdad? De que las plantas producen ácido salicílico o derivados del ácido jasmónico o etileno. Todos estos, digamos, aspectos son mecanismos generales de resistencia de las plantas, los cuales los podemos clasificar en 2 grupos. Tenemos los mecanismos pasivos de resistencia y los mecanismos activos de resistencia. Ambos mecanismos, pasivos o activos, pueden ser estructurales o pueden ser químicos. Bien, los estructurales pasivos son aquellos que ya están presentes o forman parte, digamos, de las características de cada planta. Así tenemos, por ejemplo, la producción de cera en las hojas, el grosor de la cutícula, el grosor de las paredes celulares, la producción de estomas grandes o la producción de lenticelas en algunas ramas delgadas, endodermis más gruesas o más delgadas, que ya, digamos, forman parte, digamos, del fenotipo propio, digamos, de cada planta. Y tenemos los mecanismos pasivos de resistencia, que son aquellos compuestos químicos que la planta, digamos, en estado sano tiene, ¿verdad? Por ejemplo, ciertos componentes que podrían considerarse como nutrientes para algunos tipos de parásitos. Tiene la planta, digamos, un pH determinado que fluctúa entre ciertos rangos bastante estrechos. Produce ciertos compuestos tóxicos, posee ciertos inactivadores de enzimas que ya están, digamos, dentro de una planta sana. Pues bien, cuando la planta es afectada por algún tipo de patógenos o por un insecto herbívoro también, es decir, aquellos que causan lesiones, que causan mordidas o picaduras, se desencadenan los mecanismos activos de resistencia. Y los mecanismos activos de resistencia se reconocen como resistencia inducible. Es decir, que nosotros como seres humanos podemos jugar, digamos, con esos aspectos de las plantas para tratar de que los cultivos sean más resistentes a ciertos tipos de patógenos. Bien, dentro de los mecanismos activos tenemos
Los mecanismos estructurales, por ejemplo, la deposición de calosa, que decíamos que era un carbohidrato, la lignificación, es decir, cuando una planta está siendo afectada por algún tipo de patógeno, generalmente la planta envía algunos tipos de compuestos especiales al sitio de ataque y generalmente esos tejidos muchas veces se vuelven más duros. Si el hongo está produciendo una toxina o una enzima de tipo citolítica que es capaz de degradar la pared celular, el hongo, ¿qué es lo que hace? Envía una sustancia lignificante que va a hacer que esa pared celular sea más dura, tratando de evitar que a través de una enzima, digamos, el patógeno la pueda, digamos, enfermar, ¿no? Tenemos también la formación de capas de abscisión. Las capas de abscisión son algunas capas que se forman, digamos, en el final del pedúnculo de la hoja y su inserción con el tallo, y eso hace que muchas veces las hojas que están enfermas, al no recibir nutrientes por la formación de capas de abscisión ahí, se caigan. Una capa de abscisión es como un sello hermético que se pone entre el pedúnculo, digamos, y el punto de inserción de la hoja con el tallo o con la rama. Entonces, al haber ese sello ahí y no recibir ya la planta nutrientes, lo que la planta está haciendo es evitando que los nutrientes lleguen hacia el patógeno y matarlo, digamos, de esa forma. Pero ese ya es un mecanismo de defensa en una planta enferma. En plantas sanas jamás vamos a hallar este tipo de compuestos. También hay ciertas barreras ante las heridas, la formación de corchos a partir de suberinas. Las tílides decíamos que son tapones que se forman dentro de los vasos conductores del xilema para evitar que se muevan los microorganismos a través de ellos, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos activos de resistencia únicamente se van a encontrar en plantas enfermas. En plantas sanas, jamás. Bien, y dentro de los factores químicos tenemos la producción de fitoalexinas y algunas sustancias detoxificantes, es decir, que son capaces de revertir el efecto de las toxinas que producen algunos tipos de microorganismos. Las fitoalexinas son compuestos específicos, podríamos decir que son semejantes, digamos, a los anticuerpos que actúan contra determinados tipos de patógenos con el objeto de contrarrestar las infecciones. Las fitoalexinas se han encontrado únicamente en plantas enfermas. Son producidas a partir, digamos, del ácido salicílico o del ácido jasmónico, dependiendo del tipo de organismo que está causando el daño. Entonces, estos mecanismos generales es importante conocerlos para saber, digamos, cómo se defienden las plantas y cuáles de esos mecanismos nosotros, como técnicos, podemos manejar con el objeto de evitar los daños por enfermedades en campo. Pues bien, entonces, partiendo de los anteriores mecanismos de defensa, los pasivos y los activos se han clasificado en barreras físicas y en barreras químicas, y los activos se han clasificado en grupos según, digamos, la actividad fisiológica o metabólica que ocurre con algunos compuestos específicos. Por ejemplo, entre los mecanismos activos se puede dar una resistencia local adquirida que se conoce como LAR, y esta está mediada por una respuesta hipersensible o por la producción de fitoalexinas. Puede haber una resistencia sistémica adquirida que se conoce como SAR, que es una señales que son activadas a partir de la producción de ácido salicílico y PR proteínas. PR es un grupo de proteínas que solo aparecen, digamos, en plantas enfermas. Se le conoce como PR proteínas porque son proteínas relativas a la patogenicidad y únicamente están en plantas enfermas. Algunas empresas transnacionales ahora, productoras, digamos, de algunos compuestos químicos para la protección de cultivos, están produciendo ya de manera artificial PR proteínas para tratar de desencadenar estos mecanismos de defensa en las plantas y no usar, digamos, los tradicionales plaguicidas. Bien, tenemos la resistencia sistémica inducida,
que pues obedece, digamos, a algunas infecciones con organismos no patogénicos y heridas causadas, digamos, por herbívoros. Y está mediada por los asmonatos o el ácido jasmónico o el etileno. Pues bien, esta clasificación se vuelve mucho más importante porque indica prácticamente qué es lo que nosotros podemos hacer, digamos, en términos más complejos para el manejo, digamos, de algunas enfermedades, en términos más técnicos. Claro, esto requiere un poco más de investigación, un poco más de manejo de algunos aspectos de fisiología de cada uno de los cultivos y de las respuestas que puedan presentar a algunos tipos de tratamientos. Bien, algo muy importante de las plantas, media vez nosotros hemos detectado o hemos inducido resistencia en algunas plantas, lo que nos interesa es que esa resistencia sea heredable, es decir, que las plantas que van o los hijos, digamos, de esas plantas que nosotros tenemos o sus generaciones sean resistentes, que conserven esas características de resistencia. ¿Verdad? Entonces, pues hay algunas cosas acerca de la heredabilidad de la resistencia. La herencia de la resistencia, tanto en el hospedero como de la actividad parasítica en el parásito, son controlados por genes acoplantes. Es decir, son genes complementarios. Son genes complementarios. Flor demostró proporciones mendelianas simples en la herencia de estos genes de resistencia y habilidad parasítica. Flor fue un fitopatólogo que trabajó, digamos, estudiando la resistencia de las plantas a algunos hongos. Él trabajó con plantas de lino y con la roya de lino, con Melamsora lini, ¿verdad? Tratando de demostrar su teoría de que pues las plantas genéticamente responden a la constitución genética que tienen los patógenos también. Y él decía que los genes de resistencia son dominantes, mientras que los genes de habilidad parasítica son recesivos. Sin embargo, hay excepciones en algunos patógenos. Las proporciones de la heredabilidad en patosistemas difieren de las proporciones mendelianas y son generalmente gobernadas por la distribución binomial, es decir, tienen otro tipo de distribución, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente si ustedes cruzan blanco con negro va a salir gris, ¿verdad? No necesariamente. Las proporciones mendelianas indicarían eso, ¿verdad? Que saldría por lo menos un blanco, un negro y dos grises, ¿no? Sin embargo, pues la heredabilidad de la resistencia a algunos tipos de patógenos no tiene ese tipo de distribución o ese tipo de proporción, sino que es completamente diferente. ¿Qué es lo que dice la teoría gen por gen de Flor? Dice, una simple explicación para el alto grado de especialización fisiológica del hongo de la roya o de cualquier hongo es la hipótesis de que durante su evolución paralela el hospedero y el parásito desarrollaron un sistema genético complementario. Es decir, por cada gen condicionando una reacción a la roya en el hospedero, hay un gen condicionando la patogenicidad en el parásito. El tipo de infección que se da, leve, severa, etcétera, el criterio de la reacción del hospedero y de la patogenicidad en el parásito está condicionado por genes complementarios, ¿verdad? Entonces, este fue uno de los grandes aportes de este señor, de este fitopatólogo, para conocer, digamos, cómo se daba la relación entre los parásitos y los hospederos en campo. Veamos, entonces, él decía esto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el genotipo del patógeno y aquí el genotipo del hospedero, ¿verdad? Decía de que los genes de virulencia son recesivos y los genes de resistencia son dominantes, ¿verdad? Entonces, si cruzamos una planta resistente con una que sea, digamos, susceptible, vamos a tener prácticamente una relación de una resistente por un 75% de plantas susceptibles, ¿verdad? Esto de acuerdo pues a la teoría de Flor, lo cual rompe los esquemas de las teorías, digamos, de Gregorio Mendel de la
de las proporciones en cuanto a la descendencia de algunos tipos de características, ¿verdad? Entonces, esto es bastante diferente. Veamos, ¿qué es lo que ocurre en la teoría gen por gen, en la práctica? Si yo tengo, por ejemplo, un parásito y un hospedero en un cultivo, puede ser cualquier tipo de cultivo, pongámosle que sea, digamos, hablemos de café siempre, hablemos de que, hablemos de otro tipo de patógenos. Bueno, hablamos de una variedad de café resistente a roya. Vamos a tener un cultivo con plantas de café y vamos a tener la inundación, digamos, de esporas de roya que llegan a través del viento, ¿no? Bien, entonces, si yo tomo una muestra, yo digo, bueno, yo tomo 20 plantas resistentes para estar haciendo mis muestreos, para ver cómo se comporta la enfermedad. Esas 20 plantas, como son resistentes, me van a representar a mí un candado, una cerradura. Y el hospedero y el parásito, perdón, van a ser todas las esporas de roya que van a andar volando por ahí, que van a caer sobre la superficie. Si el hongo es capaz de romper esa resistencia, yo establezco una relación, digamos, como que la planta son los candados y el hongo son las llaves. Entonces, cada hongo va a estar probando a ver si puede abrir o romper la resistencia de las plantas. Entonces, en una muestra de 20 plantas, se van a dar, teniendo, digamos, 20 llaves y 20 cerraduras, va a haber una donde, digamos, la infección va a ser acoplante. Ustedes pueden ver aquí la distribución de los genes, ¿no? Estos grafiquitos que están acá. Sin embargo, si vemos que está encerrado en este cuadrito azul, vemos que coincide exactamente. Este fue un parásito acoplante. ¿Qué pasó? Las demás son resistentes, pero esa no. Entonces, las descendientes de las demás plantas van a ser siempre resistentes. Sin embargo, los descendientes de esa planta que es susceptible, todas van a ser susceptibles. ¿Y qué pasa cuando tenemos un cultivo con esas características? A través del tiempo de diferentes temporadas de cultivo, la resistencia se va perdiendo. ¿Por qué? Porque el número de plantas que son susceptibles o que ya se acoplaron al patógeno van aumentando en número. Y de esa manera se rompe la resistencia de las variedades comerciales de distintos cultivos que salen, digamos, al mercado. Variedades de tomate, variedades de frijol, variedades de chile, de maíz, etcétera. ¿Verdad? Conocemos variedades de arroz. Por ejemplo, que decimos, bueno, esta variedad es resistente. Sin embargo, al cabo de unos años ya no es resistente. ¿Por qué? Porque sucedió esto, ¿verdad? Hubo un acople, hubo un parásito acoplante con las características de resistencia del hospedero y de esa manera, pues la resistencia se rompió. Ahora veamos cómo es que se comprende, digamos, esto que estaba mencionando. Hay ciertos axiomas que indican la forma en cómo podemos, digamos, tratar de entender lo anterior. Dice, la mayoría de las plantas son inmunes o altamente resistentes a la mayoría de patógenos. La susceptibilidad es una rara excepción. ¿Cuántas teníamos resistentes? 19. ¿Cuánto era la excepción? Una, que fue acoplante. Entonces, la mayoría de las plantas son inmunes o altamente resistentes a la mayoría de patógenos. Eso es un hecho. La mayoría de patógenos son avirulentos a la mayoría de plantas. Es decir, la mayoría de patógenos no tienen la capacidad para causar enfermedades en plantas. La virulencia es una rara excepción, viéndolo, desde el lado del patógeno. La inmunidad es absoluta. Cuando un cultivo, digamos, tiene inmunidad, no hay ningún problema. Por ejemplo, nosotros nos alimentamos de un montón de especies animales, ¿no? Comemos pescado, comemos pollo, comemos carne de cerdo, carne de res. Hay un montón de gente que come un montón de cosas raras, ¿no? Culebras, cuzucos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todo ese tipo podríamos decir, de animales tienen
un complejo de enfermedades o parásitos muy diferentes a los que tenemos, digamos, como seres humanos. Algunas de ellas pueden transmitirse hacia nosotros, lo que conocemos como enfermedades zoonóticas. Sin embargo, hay otras que son propias de la especie animal. Y aunque nosotros nos comamos ese tipo de animales, no nos van a ocasionar ningún problema. Entonces, eso quiere decir que la inmunidad es absoluta. Ejemplo. Otro ejemplo es el hongo que causa la roya del frijol, Uromyces faseoli. Usted lo pudiera tirar en un cultivo de café y las plantas de café van a tener una inmunidad completamente absoluta a Uromyces faseoli. Es decir, no va a haber interacción positiva ahí, va a ser negativa siempre. Eso es importante conocerlo. El año pasado había un grupo de estudiantes, bueno, que un estudiante me pidió que le ayudara una vez en un diagnóstico y me mandaba una foto de un cultivo de tomate que me decía que estaba afectado por roya, ¿no? Si nosotros estudiamos la cantidad la naturaleza de los patógenos que afectan a cultivos como tomate, nos vamos a dar cuenta que el tomate no es afectado por ningún tipo de roya. En el mundo no hay ningún reporte sobre royas en tomate, entonces quiere decir que la inmunidad del tomate a royas es absoluta. Entonces eso es importante también de conocerlo para que no demos tampoco diagnósticos errados, ¿verdad? Nosotros sabemos cuáles plantas tienen inmunidad contra determinados tipos de patógenos. Claro, pues eso lo va conociendo uno conforme va pasando el tiempo y va leyendo y va conociendo más acerca del área en que cada quien trabaja, pero es necesario, digamos, que sepamos eso, por lo menos así en términos generales. La resistencia y la susceptibilidad son extremos opuestos de un continuo. Es decir, en un lado vamos a tener la susceptibilidad completa, una planta que si es afectada por un patógeno puede morir, y en el otro extremo vamos a tener una planta completamente resistente. En medio va a haber una serie de combinaciones, de plantas moderadamente resistentes, levemente susceptibles, completamente susceptibles, etc. La resistencia oligogénica o aquella que se basa en pocos genes, la susceptibilidad y la avirulencia o la virulencia son controladas por genes complementarios en el hospedero y el patógeno. Eso es importante conocerlo porque eso es lo que rompe las proporciones mendelianas y hace, digamos, de que las distribuciones genéticas de plantas, digamos, lo que nosotros esperamos de descendencia, por ejemplo, de una planta resistente, cambien muchas veces, digamos, en programas de fitomejoramiento, ¿verdad? Entonces, estos axiomas o estas premisas se han desarrollado en base a la coevolución de los organismos, considerando avirulentos aquellos patógenos que en la interacción con plantas producen leves infecciones y los virulentos los que producen una infección alta. Dentro de la fitopatología, estos aspectos son muy importantes para poder entender bien todo el desarrollo de las enfermedades en campo, ¿no? Sobre todo en estudios de tipo epidemiológico. En el caso, digamos, de algunos tipos de patógenos, a través del proceso evolutivo que han venido sufriendo a través de cientos de años, cientos o miles de años, se ha venido dando una interacción diferencial entre un grupo, digamos, de individuos con respecto a un cultivo o a un hospedero en particular. Por ejemplo, yo podría creer, digamos, que si hablamos, por ejemplo, de un hongo como Fusarium oxysporum, que es el caso de ejemplo que estamos citando en este cuadro, Fusarium oxysporum puede ser que hace cientos de miles de años era capaz de, pudiéramos decir, una sola especie, y era capaz de parasitar una gran cantidad de hospederos. Sin embargo, pues fue parasitando diferentes tipos de hospederos y ese parasitismo constante a través de cientos de años sobre el mismo hospedero hizo que el patógeno se volviera altamente especializado en ese tipo de cultivo. Y eso se conoce como interacción diferencial o resistencia por interacción diferencial. De ahí surgió el término forma especial.
Por ejemplo, ahora decimos, Fusarium oxysporum, forma especial cubense. Es aquel que únicamente establece interacción, por ejemplo, con cultivos de musáceas, plátanos o guineos. Fusarium oxysporum, forma especial Lycopersicea, el que afecta, digamos, tomate. Fusarium oxysporum, forma especial Gossypii, que afecta únicamente algodón. Y así tenemos pues otros que afectan hospederos muy particulares, ¿verdad? Ahora veamos, ¿podrá la forma especial de Fusarium oxysporum cubense parasitar tomate, algodón u otro tipo de planta? No, vea, se especializó tanto a través de los procesos de coevolución en el mismo tipo de planta que prácticamente ya no puede vivir sin ese hospedero. Puede tener actividad saprofítica de tipo general, pero cuando se convierte en un parásito facultativo, únicamente va a afectar plantas de musáceas. Jamás va a afectar tomate, ni mucho menos algodón, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto se conoce como interacción diferencial o resistencia por interacción diferencial. Quiere decir que si yo tengo un Fusarium oxysporum, forma especial cubense, en el suelo y yo cultivo ahí plantas de tomate, lógicamente al tomate no le va a pasar nada porque tiene un tipo de resistencia por interacción diferencial que no le permite a este patógeno afectar, digamos, este tipo de plantas. Bien, luego tenemos pues el conocimiento de los procesos, digamos, que se pueden manejar, como por ejemplo la resistencia sistémica inducida, de tipo inmunización, donde lo que se hace es algo similar a una vacuna, ¿verdad? Uno puede inocular una planta con un patógeno incompatible o con un patógeno, digamos, atenuado, es decir, un patógeno, digamos, debilitado. Eso va a causar en la planta una infección leve, lo que le va a permitir para que posteriormente, si ella es afectada por un patógeno, digamos, más virulento, no sufra mayores problemas. Es una vacuna, lo que están haciendo, digamos, en el caso del COVID con nosotros, ¿no? Lo que se dice. Vea, nos inyectan el virus atenuado o el virus debilitado, ¿verdad? Claro, tenemos cierto tipo de reacción, ¿vea? Podemos pasar unos 2 o 3 días ahí tirados en la cama con síntomas similares al COVID o una gripe fuerte, pero ¿qué es lo que eso hace o lo que pretende hacer? Posteriormente, si nos infectamos, digamos, con alguna cepa que puede ser más virulenta, pues tengamos los suficientes anticuerpos para, al menos para no morir o para no caer en una enfermedad tan severa, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, digamos, con las plantas, ¿verdad? Se inocula, digamos, un patógeno atenuado o incompatible con el objeto de que sea capaz de defenderse posteriormente de futuras infecciones con un patógeno bastante fuerte. ¿Cómo sabemos si la resistencia es, digamos, sistémica también? Yo aplico el tratamiento del patógeno en una sola hoja. Y, lógicamente, la planta debe de ser capaz de defenderse de la infección en todos sus órganos. Si eso sucede, quiere decir que el proceso de resistencia que he inducido es de tipo sistémico. Si no es de tipo sistémico y únicamente la hoja tratada es la capaz de resistir el ataque, es un tipo de resistencia inducida localizada. Lo más importante o lo más deseable es buscar tipos de algunos agentes que logren producir resistencia sistémica inducida. Uno de los agentes más utilizados en este caso pues es el ácido salicílico. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, cuando se da ese tipo de respuesta sistémica inducida? Bien, el patógeno al inicio de la infección produce una serie de compuestos que se llaman como elicitores. Los elicitores son una serie de compuestos químicos que envían ciertas señales a la planta y la planta desencadena los mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces, esta señal procedente de la planta también desencadena esa serie de mecanismos de defensa. La relación es tan compleja que se ha determinado que entre plantas que están, digamos, adyacentes en un cultivo,
ese mecanismo de respuesta se puede inducir a otras plantas a través de sustancias volátiles. Es decir, la planta secreta algún tipo de compuesto en el aire volátil que hace que la otra planta que está a la par perciba ese compuesto químico, y eso sirve como un elicitor, es decir, la planta tiene la capacidad de empezar a generar esas respuestas aunque no haya sido tratada. Estos mecanismos son bastante complejos, no están completamente estudiados del todo, ¿verdad? Solo se sabe, digamos, cómo pueden darse, pero realmente a ciencia cierta no se sabe, digamos, cuál es todo el proceso que ocurre para que las plantas tengan la habilidad de desarrollar ese tipo de conductas, ¿no? Bien, entonces veamos. Un grafiquito aquí lo vamos a explicar de la manera más sencilla. Cuando una planta es atacada por patógenos, hongos, bacterias o virus, se da un tipo de resistencia sistémica adquirida que está mediada generalmente por el ácido salicílico. El ácido salicílico es el detonante para desarrollar todos los compuestos metabólicos contra esa enfermedad. Cuando son algún tipo de daños causados por insectos, por algún tipo de mamífero, alguna cabra que llegue por ahí, que muerda y arranque unos pedazos de hojas y todo, o aves que puedan picar frutos o algunos tipos de hojas, entonces ese tipo de heridas, la planta también siempre genera ciertos mecanismos de defensa. En ese caso, los mecanismos de defensa son mediados por el ácido jasmónico o el jasmonato, como se le conoce también, ¿verdad? Entonces, tengámoslo claro, ¿verdad? Si queremos defender a las plantas contra algún tipo de insecto en campo que pueda ser algún chupador, podemos hacerlo utilizando productos derivados del ácido jasmónico. Si deseamos protegerla contra algunos tipos de patógenos, hongos, bacterias o virus, vamos a tener que utilizar productos derivados del ácido salicílico. Esa es la importancia y tiene como base, digamos, este tipo de información. Bien, entonces, entre los efectos de la relación hospedero-patógeno hay ciertos efectos químicos, algunas sustancias preexistentes, por ejemplo, el catecol y el ácido protocaqueico en cebollas rojas que protegen contra la antragnosis provocada por Coletotrichum circinans y la Pseudoplodia theobromai. ¿Qué quiere decir esto? Que las cebollas rojas son más resistentes que las cebollas blancas o las cebollas amarillas al ataque de estos patógenos. Las sustancias de respuesta que le dan ese tipo de coloraciones son altas concentraciones de algunos compuestos, sobre todo fitoalexinas que se pueden producir en presencia del ataque del patógeno. ¿Qué son las fitoalexinas? Son compuestos orgánicos de composición química variable y su efecto antimicótico o antibacteriano es por lo general más o menos específico. Es decir, no son de amplio espectro, sino que actúan contra algunos patógenos determinados. Por ejemplo, tenemos el ácido clorogénico en la papa, la hidroxifaseolina en la soya, la faseolina del frijol y la ricitina también en papa. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del daño de un patógeno, digamos, en la fisiología de una planta? Efectos sobre la respiración, ¿verdad? En plantas enfermas, la tasa de respiración es mayor que en plantas sanas, excepto cuando son las enfermedades causadas por virus. Ahí es lo contrario. Efectos sobre la fotosíntesis. Tiene un efecto variable dependiendo del tipo de patógeno. Los patógenos de tipo necrotróficos reducen la tasa de fotosíntesis. Los patógenos biotróficos, provocan un aumento inicial de la tasa de fotosíntesis y después decae conforme avanza la infección. Esto es lógico, ¿no? ¿Por qué por qué se reduce la tasa en los patógenos necrótrofos? Porque a ellos lo que les interesa es alimentarse de la planta, esté viva o muerta. Recordemos que la fotosíntesis es la producción de carbohidratos a partir del CO2 y agua, ¿no? Bien, en los patógenos biótrofos son aquellos que necesitan estarse alimentando, entonces ellos no pueden disminuir de un solo la falta de fotosíntesis, porque si no se quedan sin alimento también, ¿no? Bien, los patógenos causan efectos sobre el transporte del agua y de solutos. Los patógenos necrotróficos provocan muerte de raíces y producción de toxinas. Los patógenos biotróficos
Pueden afectar la apertura de los estomas, el crecimiento en las raíces y actuar como disipadores de metabolitos y el agua, entre algunos aspectos fisiológicos que pueden ser afectados. También tenemos, por ejemplo, algunos reguladores del crecimiento en plantas enfermas. Auxinas como el ácido indolacético se incrementa en presencia de algunos patógenos tales como Phytophthora, Mucílago, Fusarium oxysporum y Meloidogine. Las giberelinas pueden producir elongamientos anormales y achaparramientos, es decir, por efecto de que funcionan mal y no funcionan, digamos, normalmente como debe de actuar una hormona vegetal sobre el crecimiento. También tenemos las citocininas que aumentan su actividad en crecimientos anormales y rollas proveyendo un sistema de absorción de toxinas. Es decir, la hormona de crecimiento se convierte en un detoxificador de este tipo de compuestos. Se puede producir también etileno en la infección con algunos patógenos como pseudomonas, xanthomonas y erwinia, que producen etileno que causa epinastia y acelera la abscisión y defoliación en plantas infectadas. Y producción de polisacáridos, donde, por ejemplo, las plantas producen mucopolisacáridos para evitar la diseminación del patógeno a los haces vasculares, por ejemplo, en Fusarium y Verticillium, y estos mucopolisacáridos, eran las famosas tilosas o tílides que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos también la producción de fitoalexinas, de manera general, ¿verdad? Que son metabolitos secundarios de naturaleza química diversa, principalmente flavonoides de bajo peso molecular que se sintetizan en los vegetales después de una infección microbiana, es decir, no están presentes en plantas sanas. La síntesis se puede disparar por la acción de factores como elicitores o inductores, tanto exógenos, producidos por patógenos, agentes químicos, daños mecánicos, o también endógenos producidos por las plantas en respuesta a determinadas situaciones de estrés. Los inductores de la síntesis y acumulación de fitoalexinas no solo provienen de la planta hospedera, sino del hospedero, ¿verdad? En algunos casos, y estimulada por hongos, bacterias y virus. Las fitoalexinas se han identificado principalmente en plantas dicotiledóneas. Existen pocos reportes de su presencia en plantas monocotiledóneas y gimnospermas. La técnica de cultivo in vitro es una alternativa para la producción de fitoalexinas y la investigación de estos metabolitos una contribución para el control de ciertas plagas. Ahora, pues lo que se está haciendo, algunas empresas ya vislumbraron esto como algo que técnicamente a futuro puede generar muy buenos ingresos. Es, digamos, por ejemplo, la producción sintética de algunas fitoalexinas para ser utilizadas en vez de fungicidas o de bactericidas. Tenemos algunos productos ya que tienen presencia en el mercado, como por ejemplo, se venden como inductores o elicitores. Tenemos algunos productos comerciales como Actigar, que es de la empresa Novartis. Tenemos el producto Milsana de BAF, Oxicon, que es de Redox Chemical, Messenger, y tenemos también algunos herbicidas que pueden servir como inductores de resistencia. Claro, los herbicidas sirven para matar plantas, pero los podemos utilizar como inductores utilizándolos a dosis muy bajitas, partes por millón o incluso partes por billón. Tenemos algunos productos no comerciales también, como diferentes sales inorgánicas, como por ejemplo la más común, el bicarbonato, y patógenos específicos y no específicos, que dependiendo de lo que yo desee investigar, puedo utilizar cualquier tipo de patógeno. Bien, y tenemos, ya para ir concluyendo, pues los mecanismos químicos de defensa, ¿verdad? Todo inicia a partir de los carbohidratos, y a partir de los carbohidratos se generan al final una serie de compuestos que son utilizados como mecanismos de defensa de las plantas ante el ataque de algunos insectos y los patógenos. Viendo esto, podemos decir que las plantas sacrifican la producción de
algunos, o el llenado de algunos tipos de frutos, raíces o de partes comerciales que nos interesan a nosotros porque sacrifican esa producción de carbohidratos para producir compuestos de defensa. Una planta de yuca que esté enferma no va a tirar muchos carbohidratos para engrosar las raíces. Las raíces van a ser muy delgaditas. Lo mismo sucede con una papa, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los ejotes y los frijoles, los granos van a ser muy pequeñitos, ¿no? ¿Verdad? No van a tener calidad, digamos, de mercado. ¿Por qué? Porque la planta va a sacrificar la producción de carbohidratos y el llenado de algunos sumideros, algunos órganos que puedan servir como receptores para producir compuestos de defensa. Y ahí es donde va a estar gastando la mayor parte de su energía. Bien, en el suelo también hay algunos tipos de bacterias que se conocen como bacterias promotoras del crecimiento. En inglés se conocen como PGPR. Tienen ciertas características. Una de ellas de estas bacterias promotoras del crecimiento es que no requieran de la invasión interna de tejidos en plantas, como ocurre en hongos micorrízicos con la formación de arbúsculos o nódulos, como en el caso de Rhizobium. Es decir, no requieren entrar a los tejidos para promover el crecimiento de las plantas. Que tengan una elevada densidad poblacional en la rizósfera, es decir, el área de suelo adyacente a las raíces, después de su inoculación, ya que una población que declina rápidamente tiene una baja capacidad competitiva con la microflora nativa del suelo. Que presenten capacidad de colonización efectiva en la superficie de la raíz y, como consecuencia, puedan influir positivamente en el crecimiento de la planta. Que no produzcan daño en el hombre ni a otros organismos. Por ejemplo, algunos tipos de bacillus, algunas especies de serratia y algunas pseudomonas, como la pseudomonas fluorescente, ¿no? Bien, entonces, estas bacterias promotoras del crecimiento son las que se encuentran, digamos, en algunos productos que se usan tradicionalmente en la agricultura orgánica o agroecológica. Por ejemplo, la producción del famoso bocachi, ¿no? Los microorganismos de montaña, ¿verdad? Pretendemos que haya una gran cantidad de este tipo de bacterias. Sin embargo, pues no sabemos cuál es todo el complejo que existe ahí, ni cuáles son todos los productos que se forman en ese caldo que se produce ahí, ¿no? Hay otros compuestos, como por ejemplo también las lectinas vegetales, que son proteínas o glicoproteínas de origen no inmune, fijadoras de carbohidratos con capacidad para aglutinar células y precipitar glicoconjugados. Las lectinas en plantas se encuentran en hojas, tallo, corteza, frutos y raíces. En 1888, este señor Stillmark las comenzó a utilizar en pruebas de hemaglutinación, con extractos de Ricinus communis. Como son un tipo de proteína hematoglutinante, quiere decir que hacen, digamos, que la sangre se coagule, sirvió para poder diferenciar los diferentes tipos de sangre. La base del tipeo sanguíneo, tal como lo conocemos actualmente, tiene su base en el uso de lectinas vegetales. El término lectina fue introducido por este señor Boyd en 1954 y se origina de la palabra latina leger, que significa seleccionar. En 1919, Summer cristalizó la concavalina A, una proteína aislada de la semilla de Cannabalia ensiforme, a la cual llamó concavalina A, trabajo por el cual recibió el premio Nobel. El proceso de reconocimiento de las lectinas y sus receptores es instantáneo y está asociado a mecanismos de habilidad innata en las plantas. Bien, ¿cuáles son las funciones de las lectinas vegetales? Participan en las interacciones entre las bacterias fijadoras de nitrógeno en la raíz de leguminosas. Poseen actividad mitogénica. Pueden tener efectos protectores en contra de la acción patogénica de ciertos microorganismos, como el caso de nemátodos herbívoros. El almacenamiento de carbohidratos y glicoproteínas. El transporte y movilización de sustancias de reserva. La elongación de la pared celular. La regulación del crecimiento.
el almacenamiento de nitrógeno y la regulación de mecanismos enzimáticos, y principalmente a nosotros nos interesa porque son intermediarios de los mecanismos de defensa de las plantas. Es decir, en algún momento en esos procesos que se generan en la planta como mecanismos de resistencia, se forman ciertas lectinas que son las que intervienen para que la planta, digamos, produzca algunos tipos de compuestos específicos contra algunas toxinas o enzimas que pueden generar los patógenos en los tejidos de las plantas. Pues esto era prácticamente todo el recorrido que íbamos a hacer de los aspectos de interacción entre patógenos y hospederos. Este es un tema bastante complejo, lo hemos visto de una manera breve y muy rápida, pero espero que hayan comprendido, digamos, aquellos aspectos, digamos, más de tipo general que influyen, digamos, en los mecanismos de respuesta que una planta pueda tener ante el ataque de cualquier organismo patógeno. No sé si habrá alguna pregunta por ahí. No, pues bien, entonces si no hay preguntas, muchas gracias, pasen feliz tarde y nos vemos el día lunes en el laboratorio con los que tienen laboratorio, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero, ya tenía Muchas gracias. La otra Gracias, semana en el laboratorio y el 21, ¿verdad? O sea que y el 23 Ah, vamos a no, tener... perdón.